nuevo acuerdo que vamos a firmar con los miembros de las confederaciones del sector asalariado de los trabajadores, tendrá una sostenibilidad de 28 años. ¿Y cómo es el nuevo incremento acordado que estamos acordando? Para hermanas y hermanos que tienen 10 años de servicio, acordado era más 40 bolivianos, ahora es más 80 bolivianos. Para hermanos que han prestado servicio 15 años, antes era más 60 bolivianos, ahora 120 bolivianos. Para hermanos que han prestado 20 años de servicio en el límite minero superior, ahora es más 420 bolivianos. Con 25 años de servicio, más 710 bolivianos. Para hermanos mineros que tienen servicios de 30 y 35 años, acordado con la COP era más 280 bolivianos, ahora más 1000 bolivianos. A mineros que prestaron servicio 30 a 35 años. Límite superior para otros sectores sociales. Hermanos que prestaron servicio 20 años, acordado de 120 bolivianos antes, ahora 340 bolivianos. Con 25 años de servicio, antes era 230 bolivianos, ahora 340 bolivianos. Y con 30 años de servicio, antes era 280 bolivianos, ahora 600 bolivianos, más 600 bolivianos. Con 35 años de servicio, más 1000 bolivianos. Acordado antes era 230 bolivianos. Yo nuevamente quiero saludar a los dirigentes, por siempre ser responsables con su sector, pero sobre todo al equipo técnico del Ministerio de Economía para cómo mejorar, porque nuestra obligación siempre va a ser la redistribución de la riqueza. La FELCC ha logrado la captura de una mujer quien, en coordinación con 3 sujetos que están internos en el penal de San Pedro, se dedicaba a los delitos de extorsión y estafa, fundamentalmente a personas que habían perdido sus vehículos y quienes, en un estado de ansiedad, han colocado una serie de avisos en las redes sociales. Esta información, me refiero a los teléfonos y a los datos que se proponían, han sido captados por la organización criminal que, aduciendo ser funcionarios policiales, fundamentalmente del DASI, han extorsionado a infinidad de personas. En el caso presente, el día 4 de septiembre, en las dependencias de la FELCC, la señora a quien vamos a presentar ha pasado como si fuera funcionaria del SQC, sacando la suma de $2000 a un propietario de un vehículo, de un camión, sin que esta señora en verdad sea funcionaria policial. En ninguna circunstancia la FELCC o el DASI va a investigar hechos vinculados al robo de vehículos. La policía boliviana, bajo ninguna circunstancia, se va a dirigir a usted, señor, señora, pidiéndole ningún tipo de recompensa. El principal intelectual está en la cárcel, quien dirigía esta organización. Estos cobraban dineros a nombre del DASI, indicando que nosotros hacemos seguimiento de vehículos. Quiero recordarles a toda la ciudadanía que el DASI no negocia con ningún delincuente. Es más, a partir de ahora nosotros vamos a luchar con todo este tipo de corrupción que están haciendo. Caiga quien caiga. Consideramos un hecho, un acuerdo histórico, los trabajadores del país, porque nosotros representamos a las bases y fue el clamor, el pedido de asambleas de ampliados y el presidente Evo, el gobierno nacional, el ministro de Economía, nos han escuchado, se ha venido trabajando y si hacemos, como ha mencionado el presidente, hemos logrado incrementar en 1000 bolivianos en las rentas que seguramente, presidente, este proyecto ya va a pasar para que se pueda modificar la ley de pensiones. Entonces, se ha esperado mucho tiempo, hemos avanzado, nosotros estamos muy agradecidos por la amplitud, presidente, del gobierno, por escucharnos y obviamente va a ser una información de mucha alegría para miles y miles de trabajadores en el país. Presidente, agradecidos por haber escuchado la necesidad de los trabajadores y se ha cumplido la encomendación de los trabajadores del país en el marco de mejorar, obviamente, las rentas de jubilación y en el futuro también tengamos que seguir trabajando de esta manera, compañero presidente. Muchísimas gracias. El Magisterio Rural durante 5 años ha esperado este momento de la mejora de los límites de la ley de pensiones. En este momento quiero decir, compañeros del Magisterio Rural y también de los magisterios o del Magisterio Urbano, misión cumplida,
ustedes han indicado de que podamos ir mejorando esto. Yo quisiera en este momento agradecer, hermano presidente, también agradecer al ministro de Economía. Grupos delictivos denominados desde el punto de vista criminalístico como baterías se dedican al robo de celular. La modalidad empleada fundamentalmente se traduce en la generación de un mecanismo distractivo o en algunos casos violento. En el caso que vamos a mostrar es una organización conformada por 4 personas, 2 de ellas de la nacionalidad peruana que ya se encuentran aprendidos en nuestras celdas, las cuales agreden a una persona, quien se percata que le han sacado el teléfono, 1 pretende darse a la fuga y 2 impiden que la persona continúe esta marcha. Estas 3 personas que se encuentran recluidas en todos los casos cuentan con antecedentes penales y han hecho de la delincuencia su modo de vida. Desde el punto de vista de la interpretación penal, son delincuentes habituales. Ellos operaban por la zona de la Eloy Salmón, la zona del Gran Poder, y obviamente en lugares donde hay acumulación de gente, que en todo caso es un factor que incide en la comisión de delitos. Hay ciertas circunstancias que de alguna manera facilitan la comisión de estos hechos y precisamente son los lugares dedicados, por ejemplo, al comercio, al consumo de bebidas alcohólicas, lugares de recreación, que son utilizados por los delincuentes porque son ambientes propicios para la comisión de estos delitos. Primero, esta movilización la hemos caracterizado como una movilización política. Una segunda estrategia han denominado Álvaro García Linera. Es una estrategia que consiste básicamente en provocar atentados para interrumpir la provisión de agua en algunas zonas del departamento de La Paz, atacando las torres de Songo. Al efecto, obviamente, ya se han tomado las medidas precautorias correspondientes. En caso de pretender consumarse esta estrategia, actuaremos con todo el rigor de la ley. Sus actos atentatorios, violentos, en el marco de su estrategia que abusivamente la denominan García Linera, no los permitiremos porque los servicios y los derechos de la gente se harán respetar por parte del Estado. Así es que si pretenden atentar contra Songo, si pretenden atentar contra el aprovisionamiento del agua, vamos a actuar con la debida contundencia y vamos a pedir que la justicia actúe con rigor. Igualmente ahora se dirigen a bloquear el ingreso a Lácteos-Bol. No permiten a los productores vender sus productos, a los transportistas desarrollar y prestar su servicio de transporte, a los comerciantes trabajar. Bueno, en realidad aquellos trabajadores mineros que tienen han trabajado entre 30 y 35 años, que es los trabajadores con más años, hemos incrementado a 5.000 bolivianos la jubilación. Y en el caso de los otros trabajadores, estaríamos aquel trabajador que ha trabajado 35 años en 4.200 bolivianos. ¿Para otros sectores que no son los mineros? Por eso, en los mineros es 5.000 y en los otros trabajadores hasta 4.200 el límite superior y el límite inferior a 1.600 bolivianos. ¿Mucho de cuánto ganan? Claro, en función de cuánto ganan se calcula el 70% y lo que falte para llegar a estos montos es lo que el Fondo Solidario aumenta, ¿no? ¿Cuánto serían estos? Bueno, en realidad lo que estamos haciendo ahorita es beneficiar a todos aquellos trabajadores que tienen un salario de 6.000 bolivianos hacia abajo. Ellos van a poder jubilarse con el 70% y los que están encima de 6.000 bolivianos de salario van a tener también incrementos sustanciales y probable que con lo que hayan ahorrado pueden llegar también al 70%. ¿Cuántos trabajadores? En realidad estamos con un 85% de los trabajadores que van a poder jubilarse con el 70% aproximadamente, que son los que ganan menos de 6.000 bolivianos. Y bueno, el Fondo Solidario sabemos que tiene varias fuentes de financiamiento, un 0.5% de todo lo que aportamos a las personas asalariadas. Una parte proviene del aporte patronal del 3%, una parte también proviene del 1.71 que pagamos para el riesgo profesional y riesgo común, y de aquellas personas que ganan encima de los 13.000 bolivianos que también tienen un aporte para los fondos solidarios, ¿no?
En este momento se encuentra internada la niña Noemí, una niña de 14 años, proveniente de Guanay, la cual ha ingresado acá al Hospital del Niño con diagnóstico de gastroenteritis, una desnutrición severa, una discapacidad múltiple, pero tiene una parálisis cerebral infantil desde el nacimiento, pero además con una anemia grave. Se ha cumplido todos los procedimientos establecidos en protocolo para la atención de esta niña. Hoy en el cambio de turno se está reevaluando con especialistas que corresponden para cada área, con los servicios de gastroenterología pediátrica, de nutrición, trabajo social y otras especialidades requeridas para la atención de la niña Noemí. Lo que se está haciendo ahora por el equipo de calificación de discapacidad del Ministerio de Salud es hacerle una nueva carnetización. Va a gozar de todos los derechos que goza una persona con discapacidad, la niña Noemí. Es lo más importante en este momento, que ella pueda salvar su vida, que ella pueda recuperar plenamente su estado de salud, aunque como sabemos tiene un grado de discapacidad bastante profundo, y más adelante analizaremos un poquito, les reitero, las causas de esta situación para que no vuelvan a ocurrir, los correctivos que se tengan que dar dentro de los márgenes legales y la responsabilidad que tienen los familiares, la familia, los padres en este tipo de casos. Estamos presentando una proposición acusatoria en contra del tribunal, tanto los que fallaron de acorde a la resolución como al voto disidente como agravante. Hemos encontrado que hay fundamento para una investigación y posterior acusación de incumplimiento de deberes, de resoluciones contrarias a la Constitución e inclusive de prevaricato. Este fallo es un fallo que no ha tomado en cuenta la gravedad del delito, no ha tomado en cuenta un artículo constitucional que es autónomo, que establece sometimiento a potencia extranjera, y no ha valorado de forma correcta el grado y la importancia del equipamiento militar entregado a un país extranjero, violentando no solamente el Código Penal, sino principalmente la Constitución, que establece como uno de sus principales atributos la soberanía. El precedente que dejaría este funesto fallo será de muchas consecuencias si no se abre un debate, que es lo que queremos iniciar con esta denuncia, para que se conozcan en detalle, ¿no?, los argumentos y las acciones contrarias a un Estado de Derecho, contrario a nuestra soberanía. Esta es una acción que se toma en defensa de los intereses del Estado, por ello está incorporada la Procuraduría, en defensa de la soberanía, en defensa de la seguridad y por lo tanto en la dignidad del pueblo boliviano. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. La mamá de una menor de 12 años se ha hecho presente en la PCB a fin de denunciar la violación de su hija de 12 años, hecho que habría ocurrido el día jueves, ya que la menor salió al colegio, faltó a clases y se fue con un sujeto de 26 años que actualmente se encuentra prendido y retornó recién al día siguiente, el día viernes 1 de este mes, a su domicilio y llegando a contar lo sucedido con su persona. De este modo se ha abierto el caso por violación, el sujeto se encuentra prendido. Apenas son conocidos, ¿no? La menor es apenas de 12 años también y no existe ningún otro tipo de relación entre ellos.
El primero ha ocurrido en Chuquiaguillo, no sabemos si se han conocido a través de alguna red social, vamos a establecer esto. Un primer elemento es que este Tribunal de Juicio de Responsabilidades, que dictó la sentencia en agosto pasado, decide en primer lugar apartarse de uno de los delitos fundamentales que habían sido imputados por el Ministerio Público, cuál es el sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero. Esto lo hace a pesar de haber habido pruebas contundentes, actas de entrega de material bélico estratégico para la seguridad interior y exterior del Estado boliviano, sin considerar este tipo de elementos probatorios que fueron presentados por parte del Ministerio Público. Y el segundo elemento es la contradicción que existe entre una primera sentencia, la sentencia 001 del 2015, que la emite el mismo Tribunal de Juicio de Responsabilidades, en contra de los mismos acusados por los mismos hechos, con la misma prueba, y tiene un entendimiento distinto, que este tribunal habría incurrido en el delito de prevaricato. Entonces son los dos elementos centrales que estamos utilizando en esta solicitud de juicio de responsabilidad. No podemos, por la dignidad y el respeto al Estado boliviano, dejar este caso en la impunidad, y no se trata de que estemos cerca o lejos del proceso electoral. Aquí hay una responsabilidad penal de estas personas que han fallado contra la norma y contra la realidad que ellos mismos han establecido en el juicio de responsabilidades y en la propia sentencia. El procedimiento manda que la Cámara de Diputados, a través de la presidencia de la Cámara, le derive a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados esta denuncia. Y eso es lo que vamos a hacer de manera inmediata. Dos menores, una de 14 y otra de 13 años, igual salieron a clases el día viernes primero, no asistieron a clases y recién aparecieron en su casa el día lunes 4. Los padres, preocupados de dos menores, porque son amigas ellas, sentaron inicialmente denuncia en la FECCC, en la División de Trata y Tráfico. Sin embargo, cuando ya aparecieron las menores, relataron que habían faltado a clases y se habían encontrado con un par de amigos, uno plenamente identificado, que consumieron bebidas alcohólicas, fueron conducidas a un ambiente en el que las dos menores fueron abusadas sexualmente por un sujeto de 20 años que se encuentra prendido y otro de 14 que estamos en procura de su captura. Las menores, por temor o por alguna otra circunstancia que vamos a tratar de establecer, no retornaron a su domicilio inmediatamente, estuvieron deambulando por las calles, durmiendo en algún alojamiento y recién el día lunes relatan lo sucedido a sus padres y ellos se constituyen en denunciantes de este hecho. Las menores han sido derivadas a la línea 156 para que sean evaluadas psicológicamente y presten su declaración allá. El ministro de Justicia ha indicado de que la señora Nemesia Chacollo y la señora Julia Ramos son inocentes. Por haber dicho eso, nosotros vamos a incluir en el proceso penal. Va a haber un juicio oral y en el juicio oral vamos a hacer que se le convoque y vamos a meterlo como testigo para que presente pruebas de descargo por qué es inocente. O sea, cuáles son los elementos de convicción que tiene para decir que es inocente. Entonces el señor ministro responderá ante la justicia, responderá ante el tribunal de sentencia cuáles son los elementos. Pero aparte vamos a ampliar el proceso una vez convocado, porque él no puede prejuzgar, pues no puede dar juicios de valor cuando tiene una cartera de Estado. Se estuviera convirtiendo pues en el encubridor y haciendo apología del delito, ¿no? Cuando nosotros como denunciantes hemos demostrado suficientes elementos de convicción que con probabilidad ellos son los autores del desfalco millonario que ha existido en el fondo indígena. Entonces, en tal sentido, por eso es que el juez y el fiscal han valorado pues esos hechos. ¿Cuándo estarían presentando? No, estamos esperando la acusación formal del juez. Son más de 2 años del proceso penal que se sigue. En algún momento habrá una acusación formal y cuando exista acusación formal vamos a ir al tribunal de sentencia. Ahí se le va a convocar al señor. La justicia expresa
de los designios y de las órdenes del órgano ejecutivo y del presidente Evo Morales Ayma. El hecho de que no se entienda de que un administrador de justicia tiene que dictaminar sus sentencias en estricta sujeción al cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de la normativa legal vigente por parte del presidente del Estado, es una muestra más de que en el país no hay independencia de los órganos del Estado. Y lo que lamentamos nosotros es que el presidente no entienda que el cohecho no solamente es un acto que se puede promover a partir de la voluntad unilateral del juzgador, sino que el cohecho se puede producir también por presión y por manipulación del poder político. Nosotros no conocemos el expediente del caso Misiles, pero entendemos que esta decisión de Palacio de Gobierno de enjuiciar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la sentencia del caso de Misiles demuestra una vez más que en el país o los jueces dictan sentencias que sean del agrado del órgano ejecutivo o en definitiva de manera inmediata el poder político del país o los suspende o los mete a la cárcel. Para nosotros este es un funesto precedente de una ausencia de independencia del órgano judicial con relación al órgano ejecutivo. Tenemos una interpelación al ministro Carlos Romero respecto al tema de DIRCABI. Ha habido una petición de interpelación de algunos miembros de la oposición, justamente para que el ministro Romero explique algunos detalles sobre las actividades en DIRCABI, ¿no? Denuncias que han surgido en torno al tema. Nosotros creemos que este es un caso escandaloso y que la oposición está recién con la punta del ovillo con relación al tema de los bienes incautados fruto del narcotráfico. Es que ha habido un uso abusivo, discrecional de los bienes que han sido incautados del narcotráfico y que hay gente ligada al poder político que se ha beneficiado de estos bienes y que se ha hecho un mal uso de los bienes incautados del narcotráfico. Pero obviamente, seguramente con la habilidad que tiene el ministro Romero, mañana nos dirá que fue el primero en meter a la cárcel a los involucrados en el mal uso de los bienes y que está en investigación. Lo que nosotros pedimos es que se haga una auditoría con relación a estos bienes en cada uno de los departamentos, que el gobierno nos explique dónde están cada uno de esos bienes en cuanto se refiere a los bienes inmuebles, a los bienes muebles, a los recursos económicos, cuál ha sido el destino que ha dado el gobierno y finalmente si se han monetizado estos bienes, el gobierno tiene que decirnos al país en su conjunto dónde están estos recursos. Y finalmente tiene que dejarse de lado el tema de seguir encarcelando a los funcionarios públicos de los mandos medios para abajo y de una vez por todas se tiene que establecer las responsabilidades en las cabezas. Lo que los bolivianos necesitamos saber es a cuánto asciende en términos claros la monetización de estos bienes incautados y cuál ha sido el uso. Se ha generado un cruce de fuego en virtud de un trabajo de patrullaje rural que venía desarrollando el dispositivo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en las poblaciones en el municipio de Ixiamas. El informe que tenemos es que se trata de dos súbditos de nacionalidad colombiana y que están vinculados directamente a la actividad del narcotráfico, que habrían estado esperando la recepción de una importante cantidad de droga proveniente de la Amazonía del Perú, de la zona del Brain, para ser trasladada luego con destino a Brasil. Hemos pedido que la FELCN pueda desarrollar todas las acciones complementarias para identificar a otros miembros de esta organización de narcotráfico que pudieran estarse moviendo en la zona. Obviamente vamos a pedir que la justicia sea rigurosa con estas personas, vamos a profundizar investigaciones y vamos a prestar la asistencia correspondiente al cabo de la policía que ha sido cobardemente asesinado. Estamos a la espera de la respuesta justamente de la nota
Tenemos la información de que hoy en la mañana están tratando la nota en despacho, están analizando y nosotros estamos tal vez optimistas para que nuestra primera autoridad municipal pueda ya dar o abrir la posibilidad de sentarnos en una mesa de diálogo. En realidad la nota es exhortando, pidiendo que podamos generar las condiciones para podernos sentar, ¿no? Mientras más días vayan pasando, el problema es posible que se vaya radicalizando más y eso ya genera tal vez perjuicios ya a terceros. Yo, por ejemplo, saludo la posición de los dirigentes que ayer me dijeron, a cualquier hora, en cualquier lugar, queremos sentarnos a dialogar. Eso es importante, ese factor muestra predisposición. Si hay una respuesta positiva, lo instalamos de manera inmediata a la mesa, ¿no? Y si instalamos la mesa de diálogo, ahí discutiríamos también ya cómo levantamos las medidas y lo trasladamos la discusión a la mesa de diálogo. Entonces está en manos de nuestro municipio ver y agilizar el tema de la solución de esto. Nosotros como distrito, presidentes legítimos de las diferentes urbanizaciones que componemos las 66 urbanizaciones del distrito 14, ayer hemos llevado un ampliado de emergencia donde se ha determinado dar 48 horas a la Policía Nacional que retire lo que es el bloqueo que están haciendo como unos 30 personas en el botadero. Hemos culminado para que puedas resguardar a los carros basureros. Hemos dado de la misma manera 48 horas a la Policía Nacional que pueda hacer ingresar a nuestros funcionarios a la subalcaldía porque ya lo han resguardado, lo han tomado a la subalcaldía, tal vez haciendo daños físicos. En la subalcaldía del distrito 14 funciona Derechos Reales. Ayer lo han podido agredir físicamente al registrador de Derechos Reales, en lo cual hoy está cerrado Derechos Reales. Si en caso la policía no toma acciones en las 48 horas, nosotros nos estamos organizando ya para resguardar al botadero, a los carros basureros. Y también vamos a despejar lo que es la subalcaldía con nuestros propios vecinos. Si algo sucede, va a ser culpable la Policía Nacional por no hacer cumplir. El exceso de comidas y bebidas puede provocar problemas digestivos. Para esas molestias de una alimentación en exceso, Arocarbol es la solución. Regula y normaliza la digestión porque está elaborado a base de plantas medicinales. Arocarbol está compuesto por extractos de alcachofa, romero, carqueja y boldo. No dejes que tus problemas digestivos cambien tus planes. Arocarbol, más que un digestivo. Si no tiene mejorías, consulte a su médico. Si el exceso de tos te impide realizar tus actividades diarias, un resfrío con tos te impide acudir a tu fuente de trabajo, toma Tucival, un producto natural elaborado a base de plantas medicinales y a las propiedades curativas de la miel y propóleo. Tucival alivia la irritación de la garganta, ayuda a descongestionar las vías respiratorias y a eliminar flemas. Tucival, alivio natural para la tos. Exíjalo en su farmacia amiga. Si no tiene mejorías, consulte a su médico.